Podemos escapar de las crisis en todo nuestro diario vivir de ninguna manera. Estamos expuestos cada día a circunstancias difíciles, pero creemos que como hijo de Dios nosotros podemos vencerlas. Dios siempre nos está enseñando y utiliza diferentes circunstancias, situaciones y elementos para forjar en nosotros su carácter y ayudarnos a crecer de manera integral. Es necesario ver en cada dificultad una oportunidad para ver la gloria de Dios, una oportunidad para madurar y fortalecer nuestra fe, así como el barro cocido sostiene el aceite en la vasija, el carácter forjado por la mano de Dios es el recipiente idóneo para aportar la gloria del Señor. ¿Cómo vencer las crisis? El Evangelio de San Juan, capítulo 21 en adelante, nos habla al respecto de qué acciones o dirección tomar en situaciones difíciles. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que tú nos permites abrir nuestros corazones y nuestra mente y entender cuán importante es prestar atención sobre los principios, la palabra y la dirección de tu Santo Espíritu a través de esta enseñanza en la vida y experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos aprender, queremos edificarnos, queremos, Señor, alimentarnos y queremos ser mejores cada día en medio de situaciones difíciles, expresando un carácter como el de Jesucristo. Acompáñanos de principio a fin en la reflexión de tu palabra. Amén. Mis hermanos, cuando Jesús no está, hay confusión y ausencia de buenos resultados. En el Evangelio de San Juan capítulo 21 encontramos lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hemos escuchado muchas veces reflexionar sobre este pasaje. Bien, podemos imaginarnos aquí toda una congregación de discípulos interesados en tener resultados productivos sobre la pesca, a la vez que estaban ellos también acompañando al maestro después de grandes tareas misioneras y evangelísticas. Los discípulos no estaban planeando evangelizar ni continuar con el ministerio. Al no estar el maestro con ellos, experimentan ausencia de dirección. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro corazón vive un vacío y fácilmente emprendemos labores o proyectos que no forman parte del plan de Dios para nuestras vidas. Sucede cuando, si bien es cierto, estamos comprometidos muchas veces con las actividades y las acciones de la iglesia como resultado de nuestros dones, de nuestros talentos, pero nos desenfocamos de Dios. Y hay situaciones en nuestra vida diaria que también necesitan de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, pero no tomamos en cuenta al Señor. Creemos que algunas actividades o funciones espirituales o religiosas son las únicas que necesitan de la presencia y de la dirección y de la compañía de Dios. Y otras atribuimos a que tan solamente requieren de nuestro esfuerzo o nuestra dedicación, especialmente actividades de rutina de la vida diaria, quizás responsabilidades laborales o responsabilidades de estudio u otros proyectos de vida en la familia. Al no contar con la dirección del Señor, se invierten fuerzas y tiempo sin resultados. Y esto es lo que encontramos en los discípulos. Ellos podían estar pasando mucho tiempo con el Maestro,
Ellos podrían incluso estar acompañados en la pesca con el maestro, pero pensaron ellos que actividades como la pesca, de la que muchos de ellos eran expertos, no necesitaban de la dirección y del consejo del maestro. Ahora, en esta experiencia, este mar tenía varios nombres: Mar de Galilea, Lago de Genesaret y Mar de Tiberias. Se le llamaba mar por su gran tamaño en comparación con el país, pero realmente era un gran lago de agua dulce. Se ha distinguido por su gran cantidad de peces. Es interesante, como dice la palabra, que aunque el agua era dulce y los peces abundaban, estaban pasando por un momento triste, pues aquella noche no pescaron nada. Qué difícil cuando uno se dedica a algo y su resultado es nada. Bien, imaginémonos, ellos estaban con el maestro muchos días haciendo la labor evangelística con grandes resultados, haciendo la labor misionera con grandes resultados, posiblemente acompañándole en los milagros de Jesús con grandes resultados. Bien, pero ellos mismos, quienes eran amigos de Jesús, el maestro, estaban dedicados a la pesca, pero sin ningún resultado. Lógicamente que eso posiblemente causaría alguna confusión, alguna decepción o alguna incertidumbre. Quizá usted ha experimentado eso: trabajar mucho para el Señor, servir mucho al Señor, o siempre estar participando en la iglesia, o siempre ser una persona colaboradora. Pero cuando se trata de sus propios proyectos de vida, de pronto no encuentra resultados y se siente decepcionado y se siente defraudado. Pero vamos a analizar según la palabra por qué sucede eso. Jesús sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra finitud, no siempre sabemos todo y no siempre sabemos cómo hacerlo todo. Por lo tanto, debemos entender que Jesús, nuestro Dios Padre Celestial, necesita que dependamos de Él en todo, con todo y para todo. El versículo 4 del capítulo 21 de San Juan nos hace referencia de que ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, dice la palabra, que no sabían que era Jesús. Bien, este era el momento milagroso en el que el Señor Jesús, conociendo sin duda por su omnisciencia la situación y la preocupación de ellos, llegó en el momento propicio. Y es en situaciones como estas en las que nosotros tenemos también que confiar en el que el Señor aparecerá. Pero luego hay que saber cómo disponernos ante la soberanía y el poder y la presencia de Jesús en los momentos difíciles de nuestras vidas. La palabra nos enseña que el Señor Jesús siempre llega en el momento preciso. Cuando iba amaneciendo, dice la palabra, cuando iba amaneciendo, quizás eran las 5 o 6 de la mañana, se presentó Jesús seguramente, ¿sí?, a los discípulos y ellos estaban desanimados. La Biblia nos dice que ellos no sabían que era Jesús, pero allí se manifestó. Así que, hermanos, no importa cuán oscura y difícil y frías haya sido la noche, nuestro sol de justicia aparecerá y brillará y todo el panorama cambiará. La palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 21, nos habla también de la presencia de Dios que hace que sea todo diferente. Dice el versículo 5 que Jesús allí les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: sí, no. Obviamente no habían pescado nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es increíble. Podríamos ver que a los discípulos, considerando los expertos en la materia de la pesca, solo les faltó una pequeña fórmula.
Recuerden, echad la red a la derecha de la barca. Echar la red a la derecha de la barca. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra supuesta pericia creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero un simple detalle que humanamente en nuestra situación de preocupación, de incertidumbre o de autodependencia no nos damos cuenta? Allí es cuando Jesús tiene la llave secreta, la clave. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. No dudo que los discípulos, al escuchar a Jesús, posiblemente según ellos pretendido el buen y el experto pescador, dirían: ¿y cómo es que él se atreve a darnos estas indicaciones sobre este gran oficio del cual somos expertos durante mucho tiempo? Y se reirían posiblemente. Pero algo importante que sucede en medio de esta situación, que ellos obedecieron. Y esto es una gran característica de dependencia, de sujeción y de confianza, es decir, de fe en el Señor. Mis hermanos, muchas veces nosotros sabemos qué hacer, qué tendríamos que hacer en momentos críticos, pero no obedecemos, ¿sí? Y no estamos dispuestos a sujetarnos a la palabra de Dios que la escuchamos cada semana. Creemos que debemos obedecer, pero no lo hacemos. Algún momento hubo una gran mujer, Cory Ten Boom, de quien también se produjo una película, Refugio Secreto. Esta mujer cristiana en medio de los campos de concentración y con una experiencia trágica pudo enseñarnos a través de muchos escritos un pensamiento maravilloso. Y ella nos dice: cuando tengas un futuro incierto y muy oscuro, solo depende de aquel de quien sí estás seguro, del Dios Todopoderoso, del soberano Señor. Confía tu futuro incierto a alguien de quien sí crees que es real, nuestro Señor y Dios. Mis hermanos, qué gran diferencia entre toda la noche que no pescaron nada y cuando echaron una sola vez la red por mandato del maestro, encerraron gran cantidad de peces. Y esto nos enseña que solo basta seguir la dirección del Señor. Cuando seguimos a Dios, los resultados serán impresionantes. Los milagros de Dios deben acercarnos más a Él. La palabra del Señor, a partir de los versos 7 al 8, nos enseña de que a aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿sí? Es decir, Pedro, le dijo el Señor: es el Señor, Él es el Señor. Es decir, Pedro reconoció: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y dice el verso 8: y los otros discípulos que vinieron a la barca arrastraron la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, pero ya eso realmente pesaba. Aquel discípulo a quien Jesús amaba es Juan, quien dijo a Pedro: es el Señor. Pedro se vistió, no quería presentarse sin estar cubierto ante el Señor. Así será nuestro encuentro con Él, hermanos. Debemos estar cubiertos de su justicia y bajo su cobertura. En este lago del cual describe la palabra del Señor, Jesús hizo 18 de los 33 milagros registrados. La Biblia dice que Pedro se lanzó al mar porque quería llegar primero a ver a su maestro. Siempre él buscando destacar, ¿verdad? Siempre él buscando protagonizar en situaciones difíciles. Pero no se trata de eso en la vida ministerial. No es quien protagoniza más, no es quien se demuestra o se manifiesta más, no es quien habla más, no es quien puede más, sino quien ama más y obedece al Señor y confía lleno de fe en el Maestro. Valoró más la presencia de su Señor que las bendiciones y los milagros. Esta fue la condición de Pedro. No le importaron los peces, él quería estar con su Maestro.
Él fue más allá del milagro, él quería al hacedor de milagros. Y en esta situación, él pudo demostrar una actitud bastante productiva frente a otras situaciones de las que el mismo Pedro nos había decepcionado. Antes buscaba siempre aparentar lo que no era, pero ahora no se maravilló por el resultado, por la gran cantidad de peces, sino que demostró ante los demás discípulos que deseaba estar junto y cerca a su maestro. ¿Cuántos de nosotros, si bien es cierto, nos contentamos y estamos agradecidos por las bendiciones y los milagros y las respuestas que Dios da a nuestras vidas? Pero más que eso, buscamos estar cerca del hacedor de milagros, del hacedor de maravillas, del soberano de soberanos, Jesús mismo. Y la presencia de cada uno de nosotros aquí en esta reunión, en este culto, es evidencia de que queremos estar cerca de nuestro Señor y aprender a vencer las situaciones críticas y que ellas no nos detengan ni obstaculicen que seamos adoradores genuinos para nuestro Dios. Mis hermanos, Jesús restaura y renueva a sus discípulos. Es Dios quien prepara todas las cosas. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, según el verso 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, hizo la palabra y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. El pez que estaba asando Jesús no era de los pescados por ellos. Él siempre va más allá de lo que pensamos o esperamos. Recuerden que ya encontraron a Jesús preparando el pescado. 153 grandes peces, y siendo tantos la red no se rompía. En el escrito original para grandes se utiliza el término griego mega. En este lago había 22 clases de peces, algunos alcanzan hasta el metro de longitud. Podemos hablar de peces de 10 o 12 kilos. ¿Se puede usted imaginar eso? Las tremendas y grandes bendiciones que sí están a disposición de nosotros, pero que solo Jesús espera que nosotros tengamos la fe, la confianza y tiremos la red a la derecha y creamos que Dios nos va a dar bendiciones en abundancia y que en estos tiempos de crisis no haya más queja, no haya más desilusión, no haya más incertidumbre y no estemos diciendo, Señor, tenemos necesidad o estamos en crisis o nos hace falta eso, porque eso es contraproducente para los que somos hijos de Dios. Según el contexto, los discípulos eran 7 y todos comen del mismo pescado. Por tanto, tenían ahora 1,5 toneladas de pescado. Vemos entonces que Jesús transforma las circunstancias. Jesús conoce tu condición y te cuida. Jesús conoce tu necesidad y te provee. Jesús conoce tu escasez y te dará en abundancia. Pero el resultado de esas bendiciones de Dios están en la medida que tú te entregues en confianza, en fe completa al Señor. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Y le dice, venid y comed. Jesús sabía que habían estado toda la noche pescando y tenían hambre. Él mismo les sirvió, aunque estaba resucitado con todo poder, se ocupó de servirles, estuvo ministrándoles en ese momento de oscuridad, de incertidumbre aún. En realidad, el milagro más grande ocurre cuando te encuentras con Jesús. Por eso es que el verso 14 nos dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mis hermanos, tercera vez que Jesús se manifestaba, el número de 3 indica plenitud divina, perfección en testimonio, mar de Tiberias. En sus alrededores Jesús impartió gran parte de sus enseñanzas.
Es pues una revelación del Señor a sus discípulos. Es Cristo resucitado dándose a conocer. Con su poder, Cristo cautiva tu atención con su amor y cuidado. Cristo cautiva tu corazón. El amor a Dios va más allá de un milagro. Cristo es nuestro sanador, proveedor, es Dios todopoderoso, dando vida, dando salud, dando provisión. Él nunca te faltará. Solo escucha, tira la red a la derecha según sus indicaciones y obedece, cree en Él y la bendición surgirá en medio de la nada, en medio de situaciones que ya humanamente hayamos experimentado, crisis, necesidad, escasez, enfermedad, etcétera. Pero con Dios nuestra barca está segura. Dios nos ayude y en esta mañana de Santa Cena promovamos, reconozcamos al Señor que hace milagros, al Señor proveedor, y digámosle en este sacramento: Señor, quiero ser digno de tus bendiciones, de tus provisiones, de tus promesas. Creo en ti. Tiraré la red a la derecha, tal como tú me lo indiques. Dios me los bendiga. La gloria sea.